Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy hablaremos acerca de vigas de concreto. Vamos a analizar esfuerzos, momentos, eh, deformaciones y por lo tanto, bueno, muy importante empezar a hablar de lo que son los esfuerzos elásticos. Entonces vamos a entrar en la etapa de esfuerzo elástico, pero con concreto agrietado. Bueno, importante es que toda esta parte aquí de teoría hay que saberlo, ¿verdad? Qué linda la física, y más cuando la física se aplica a la parte ingenieril. Hay que saber teoría y con esa teoría puedo hacer ejercicios. Bueno, entonces empecemos a hablar de que en esta parte de esfuerzo elástico, ¿verdad? Pues la viga no ha cedido. Y no ha cedido gracias a que pues, está en presencia de lo que es el acero. Entonces, cuando se incrementa la carga, después de que el módulo de ruptura del concreto se ha excedido, comienzan a desarrollarse grietas en la parte inferior de la viga. La parte inferior de la viga va a estar a tensión y la parte superior de la viga va a estar a compresión. El momento de agrietamiento es el punto en que comienzan a formarse las grietas, ya que los esfuerzos de tensión en la parte inferior de la viga son iguales al módulo de ruptura. Entonces, resulta que ahí tenemos el momento de agrietamiento. Las grietas se presentan donde el momento real es mayor al momento de agrietamiento. Una vez que el lado inferior de la viga se ha agrietado, el concreto en la zona agrietada no puede resistir esfuerzos de tensión, por lo tanto el acero debe empezar a resistirlo. Este acero que vamos a colocar en la parte inferior de la viga. Esta etapa ocurrirá hasta que los esfuerzos de compresión en las fibras superiores sean menor a Fc' medios. Fc' es la resistencia a compresión, que lo vamos a utilizar n más 1 veces durante todo lo que nos queda. Y el esfuerzo del acero sea menor que el límite elástico. Entonces ven, esta etapa de lo que es el esfuerzo elástico ocurrirá siempre y cuando el esfuerzo de compresión sea menor a este número y el esfuerzo del acero sea menor al límite elástico. Aquí, en estos diagramas, tenemos, bueno, es una curva de el momento, ¿verdad? Que más adelante en unos ejercicios vamos a hacer. Vea que en estos puntos que son simétricos empiezan a salir las grietas, ¿verdad? Pero lo más interesante es esto, ¿verdad? Este verde, esa E, va a ser lo que es la deformación. Y estas F's van a ser, el rojo va a ser los esfuerzos. Esfuerzo de compresión o resistencia a compresión y el esfuerzo que se le está aplicando a el acero. Deformación que se somete el acero y deformación a la que se somete el concreto. Que vamos a hacer, pues obviamente, dibujos de esos en los ejercicios que hagamos como ejemplo. Muy bien. Viene lo que es la falla de la viga en la etapa de resistencia última. Okay. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Entonces, conforme la carga crece aún más, o sea, que ese esfuerzo sea mayor a la mitad de Fc', las grietas de tensión se desplazan aún más hacia arriba. Empiezan a irse hacia arriba, más hacia arriba esas grietas. Y el eje neutro, que ojo, el eje neutro es este punto de intersección que vemos en el gráfico de deformaciones, empieza a ir más hacia arriba. Y el esfuerzo de compresión deja de ser lineal. Entonces ya no tenemos una línea, sino que ahora tenemos una etapa donde hay una distribución de esfuerzos a lo ancho de la viga. Entonces vemos lo que está pasando por medio de esta gráfica. Okay. Para que quede claro, el punto donde se trabaja el momento de agrietamiento, o sea, la parte donde era elástica, es esta parte que está aquí, ¿no ven? ¿Okay? Es lineal. Aquí es donde empiezan a ver las grietas de tensión en el concreto, o sea, la lámina que estaba antes de esta.
Cuando ya supera este punto, ahora sí, esto es el momento de servicio, que es casi lineal, casi lineal, pero ya empieza a acostarse un poco más la gráfica. Hasta que llega un punto en el que existe el momento de excedencia, que, bueno, ocurre la excedencia en las varillas de refuerzo. Y después de este punto se necesita un esfuerzo increíblemente grande ya para que la viga falle, que es en este punto de acá. Entonces ve, aquí hay un pequeño resumen de que en la parte 1 se dispone de toda la sección transversal de la viga para resistir la flexión. Hay deformaciones unitarias pequeñas en esta parte. En la 2 la curva disminuye un poco, o sea, disminuye un poco la pendiente, ¿verdad? Empieza a acostarse un poco más la gráfica en esta parte 2, porque la viga ya no es tan rígida. Cuando se alcanza el punto de excedencia se requiere una carga adicional para incrementar la deflexión de la viga. Y en la parte 3, ya en este punto, una carga adicional incrementa considerablemente las rotaciones y las deflexiones que está siendo sometida a la viga. Este gráfico es momento en función de la curvatura. La curvatura es el cambio angular en la sección de la viga en una cierta longitud. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, recordemos, ¿verdad? Primera parte lineal, segunda parte más o menos lineal, pero ya empieza a ir inclinándose un poco. Llega al punto de excedencia y a partir de ahí, si usted empieza a hacer más esfuerzo, tiene una alta probabilidad que le llegue a fallar la viga. No siempre que hay grietas significa que la viga ya está fallando, ¿verdad? No. Bueno, entonces vamos a ver el punto donde pues ocurre el momento de agrietamiento. Y acá, bueno, el esfuerzo en el concreto en cualquier punto a una distancia y del eje neutro de la sección transversal se calcula por medio de esta fórmula naranja que tenemos ahí, donde m es el momento flexionante, y es la distancia a la distancia en el eje y de la cara transversal de la viga, y la ig es la inercia. Ya le voy a contar la inercia con respecto a quién. Vamos a hacer un ejercicio de eso. Pero el código ASI establece que el momento de agrietamiento es este que está aquí, es el verde, y este es el módulo de ruptura. Módulo de ruptura, módulo de momento de agrietamiento. Este lambda, que nos va a aparecer mucho en otros ejercicios, pues bueno, es un coeficiente que se utiliza cuando estamos hablando de un concreto normal o un concreto ligero, si es igual a 1 o es un valor menor a 1, pero sí los valores entre 0 y 1, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ahora sí, si queremos usar estas tres fórmulas, nos podemos agarrar con nuestro primer ejemplo, que es que haya los momentos de agrietamiento si el módulo de compresión o la resistencia a compresión es 4000 psi y el lambda vale 1. ¿Okay? Entonces, paso número 1, calcular el módulo de ruptura. 7,5 por 1 por 4000, eso nos da 474 psi. ¿Sí? 2, la inercia. ¿La inercia de quién? La inercia de toda la cara. Entonces sería buscarla en un libro, buscamos en un libro, y entonces ahora sí, nos daría base por altura a la 3 dividido entre 12. Base 14 por altura 21 dividido entre, bueno, la 3 dividido entre 12. Como tercer paso viene el momento de agrietamiento. Okay. Ahora sí, vamos a hablar de este YT. Ese YT es la distancia del eje a la fibra extrema. ¿Qué quiere decir eso? Fácil. Esta inercia es la inercia de esta cara rectangular con respecto a su centro de gravedad o su centro de masa, ¿okay? Que por ende, entonces, cuando calculamos el momento de agrietamiento, FR ya lo habíamos calculado, la inercia con respecto al centro de masa ya lo habíamos calculado,
Y este YT, pues YT va a ser la altura medios, o sea, la distancia del centro de gravedad a la fibra extrema de tensión. ¿Ok? Que entonces sería 21 medios. Y eso nos da el momento de agrietamiento. Que ojo, podemos convertir aquí por pie, recordando que un pie son 12 pulgadas y que un kip son 1000 libras. Muy bien. Ejemplo sencillo, esos ejemplos de elevación de autoestima, vamos muy bien. Sigamos hablando, pero ahora nos podemos poner un ejemplo un poquito más rudo. Pongámonos un ejemplo un poquito más rudo. Bueno, tenemos este. Usando los mismos valores del ejercicio anterior, o sea, FC' 4000, lambda 1 y el valor del módulo de ruptura, encuentre el momento de agrietamiento. Ahora, este es más difícil porque ya no es una cara rectangular. Ahora tenemos dos formas diferentes. Un rectángulo aquí que voy a pintar de azul y un rectángulo aquí que voy a pintar de naranja. Okay. Entonces, vamos a ir despacio. ¿Qué se hace en este ejercicio? Bueno, paso número 1. Encuentre toda el área. Necesito toda el área. Área del rectángulo azul y área del rectángulo naranja. Entonces, pues bueno, 24 por 4 sería el área del azul y 6 por 18 sería el área del naranja. ¿Estamos? Ok, ahí está el área total. Encuentra el eje neutro. Bueno, como son dos figuras diferentes y cada figura tiene su propia masa y va a tener sus propias dimensiones, pues utilizamos un viejo conocido ahí como de física 1, ¿verdad? Que era encontrar el centro de masa, ¿ok? Que sería área azul por la ubicación del centro de masa azul más el área naranja por la ubicación del centro de masa naranja entre el área total. O sea, sería 24 por 4 para el área celeste por 2. La distancia de aquí a aquí es 2. ¿Dónde están haciendo esto? En el borde superior, ¿verdad? Este Y barra se va a medir a partir del borde superior. 6 por 18, que sería el área del rectángulo naranja, por 4 hasta aquí, más 18 medios hasta aquí. Entonces 4 más 18 medios, perfecto, entre 204 que ya habíamos calculado el área aquí arriba. ¡Pum! Nos da 782. Muy bien. Tercer paso, las inercias. Y tal vez este va a ser el ejercicio donde yo calcule la inercia utilizando el teorema del eje paralelo, pero para los otros ejercicios ese paso me lo voy a brincar porque gastamos tiempo y necesitamos ahorrar tiempo en un examen que tal vez puede ser largo. Entonces, bueno, no hay problema, yo lo explicaré desde la base. ¿Sí? Primero, la inercia de un rectángulo es base por altura a la 3 dividido entre 12. Entonces, claro, pues la inercia del centro de masa de este rectángulo naranja, base 6, altura 18, a la 3 entre 12. Puf. Vamos con el azul, lo mismo, base 24, altura 4, dividido entre 12. Listo. Ahora sí, viene el detalle. Necesitamos aplicar el teorema del eje paralelo. El teorema del eje paralelo dice que es la inercia del centro de masa, que son estas dos, más el área por la distancia a la que esté el centro de masa de la figura con respecto al eje que yo quiera. Entonces viene el detalle. Necesitamos averiguar, primero, este 782 está aquí. Esto es 782. Y vea que aquí yo puse Y barrita. Yo necesito calcular las inercias del celeste y del naranja con respecto a esta línea punteada. Entonces, necesito encontrar Y1. Y1 es la distancia de la línea punteada hasta el centro de masa del rectángulo naranja. ¿Cómo encuentro eso? Bueno, pues Y1 va a ser igual a YC, que sería, YC sería a 22 le quito Y barra, ¿ven? 22 menos esto me da este,
menos la distancia que hay de aquí hasta el centro de masa, que yo la conozco que es 9. ¿Ve? Entonces todo eso está aquí. Genial. Vamos con azul. Y2, que sería de aquí a aquí, sería igual a YC2, toda esta altura azul, menos esta YC negra. Genial. Aplicamos el teorema del eje paralelo, inercia del centro de masa, área de la figura, distancia del centro de masa de la figura al eje que yo escogí. Aquí está la inercia. Inercia de la figura respecto a su eje neutro. Paso número 4, módulo de ruptura. Paso número 5, tengo que averiguar YC. ¿Sabe por qué tengo que averiguar YC? Ok, estamos calculando el módulo de agrietamiento, ¿verdad? Entonces ocupamos averiguar YC, porque va a ser la altura a la que se encuentra mi eje de giro. Bueno, mi eje neutro. Entonces, cuando usted va a poner el módulo de agrietamiento, el momento de agrietamiento, pone el módulo de agrietamiento, la inercia, claro, con respecto a Y barra, pero cuidado, porque este YC es la distancia que hay de la base hasta donde está el eje neutro. ¿Ven? Entonces ve que interesante, aunque Y barra y todas estas alturas, pues tome en cuenta mi base aquí de inferior, esta Y barra también la pudo haber hecho desde aquí abajo y nos da igual, nos da exactamente igual. Aquí, digamos, si yo hubiera empezado a medir desde abajo, este Y barra me da pues 22 menos 7,82. Todo depende de donde usted empiece a medirlo. Nada más eso sí que hay que tener cuidado, ¿verdad? Es a partir de la base. Es allí. Y bueno, nos da libras por pulgada. Y si lo pasamos aquí por pie, listo. Bonito ejercicio, ¿verdad? Bueno, sigamos. Un poquito más de teoría. Si seguimos hablando de aquella famosa gráfica que vimos hace 2 hojas o 2 páginas atrás, entonces nos vamos a topar con el esfuerzo elástico, pero el concreto agrietado. Y esta es una metodología que se llama área transformada. Ya me acordé. Entonces, aquí, bueno, cuando el momento flexionante es lo suficientemente grande que los esfuerzos de tensión en las fibras extremas resultan mayores que el módulo de ruptura. El concreto en el lado de tensión de la viga está agrietado y se desecha en los cálculos de flexión. Cuando el momento de agrietamiento es mucho menor al momento de carga de servicio, ¿sí?, el agrietamiento de la viga en la parte inferior no indica que la viga va a fallar, lo que les estaba diciendo. Las varillas en la parte de tensión empiezan a absorber la tensión causada por el momento aplicado. Ahora, los momentos de elasticidad de concreto y varilla no son iguales, los esfuerzos correspondientes no son iguales, pero las deformaciones unitarias en el concreto y en el acero sí serán iguales. Esto es muy importante. Quiere decir entonces que los esfuerzos en los dos materiales están proporcionales con razón de sus módulos de elasticidad. Y es donde aparece la razón modular, N, que sería el esfuerzo del acero dividido entre el esfuerzo del concreto. Quiere decir que si N vale 10, el esfuerzo del acero es 10 veces la del concreto. Y entonces tenemos la cara de la viga, el eje neutro, las varillas, y aquí donde están las varillas hago un área transformada. Y entonces en un diagrama de esfuerzos, este sería el esfuerzo de concreto y este sería el esfuerzo de esa área transformada. Las varillas de acero se han reemplazado por un área equivalente de concreto ficticio, N por AS, que puede resistir tensión. A eso es lo que se le llama área transformada.
Ahora, en la sección transversal, vamos a ver vamos a que nos cuadre, si ahorita lo vuelvo a subir. La sección transversal revisada, resultante o sección transformada, es que en la sección o en el diagrama de esfuerzos hay una línea punteada. Es esta línea punteada de aquí. Vean, yo la puse acá como una línea punteada. Ve esta que está acá. Ok. ¿Por qué se pone punteada? Bueno, aquí está la respuesta. Esa línea se pone punteada ya que se supone que el concreto está agrietado y que no es capaz de resistir tensiones. El valor indicado al lado del acero es el esfuerzo ficticio en el concreto que se presentaría si el concreto estuviese bajo tensiones. O sea, el Fs entre N. Ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a subirlo un poco, ¿verdad? Aquí fue que no contemplé que me iba a sobrar esta área. Entonces aquí quedó. Si no, lo vuelvo a escribir. No hay ningún problema. Pero yo creo que sí se ve bien. Bueno, use el método de área transformada para calcular los esfuerzos de flexión para las cargas y momentos dados. Okay. Entonces, tenemos la viga, el acero, tenemos acá las dimensiones, ¿verdad? 14 y 20, 3 va a estar las 4 varillas número 8, cuya área va a ser de 3,14. Y ahora sí, viene el detalle. Esta fórmula es ya de una vez la inercia con respecto a un eje. Si usted quiere hacerlo con el teorema del eje paralelo, nos va a dar igual. Pero yo voy a brincarme ese paso porque necesitamos ahorrar tiempo. Entonces, primer paso, ubicar el eje neutro. ¿Cómo se ubica el eje neutro? Voy a buscarme los colores, porque aquí, para que quede claro, el eje neutro sería ok, toda esta parte de área que está arriba del eje neutro, base por altura, o sea, sería área roja por la ubicación del centro de gravedad de esa parte roja, aquí. Que claro, si todo esto es Y, esto sería Y medios. Sería igual a el área amarilla por N, ¿verdad? N por el área amarilla. El N ya se lo dan, aquí está, vale 8. Por la ubicación donde está el centro de masa de la parte amarilla, que sería 20 menos 3, 17. De aquí hasta aquí serían 17. Pero yo necesito el centro de masa en este punto, entonces sería 17 menos Y, porque es a partir del eje neutro. 17 menos Y. Y esa es esta fórmula que está aquí. Un poco de álgebra elemental, es una cuadrática y obtenemos el valor positivo. Negativo no me sirve. Ah, genial, ya ubicamos el eje neutro con este procedimiento de áreas transformadas. Y ahora, bueno, el momento de inercia utilizando esta fórmula, que sería base por altura a la 3 dividido entre 3 más N por el área del acero por la altura menos el valor de Y. No sé por qué puse X. Vamos a cambiarlo. ¿Okay? Perfecto. Entonces, aquí está. Este es el Quick Pass. Si usted no quiere el Quick Pass, pues haga la inercia de teorema del eje paralelo. 1/3 de la base por Y elevado al cubo, que sería la inercia de esta parte roja, más 8 por el área amarilla por la distancia del eje neutro al área amarilla. Y aquí está la inercia. Los esfuerzos de flexión para la parte roja, cuidado, aquí es 60.000 porque son 60 kip por pie. Tenemos que pasarlo a libras por pulgada para que nos dé PSI. Entonces son 60.000 y pasar estos pies a pulgadas por 12.
622 es la altura, o bueno, la distancia que hay de el eje que yo escogí hasta el eje neutro entre la inercia que calculé aquí. Y para la flexión de las varillas, ¿verdad? Sería N por M por Y entre I, N por M, ¿verdad? 60.000 por 12. Ojo la Y, porque sería de aquí hasta aquí, que es 10,78 entre la inercia. Muy bien. Otro ejemplo con respecto a esta parte. Ahora empezamos a agregar ya lo que son vigas, ¿sí? Pero vigas con una distribución de fuerza. Bueno, empiezo por aquí, ¿verdad? Toda esta parte corresponde a estática, todo. Entonces tenemos una viga con una distribución de carga, tenemos dos fuerzas A y B. Tenemos la fuerza P, que es toda esta fuerza distribuida en el centro de la viga. Y entonces, ahora sí, tenemos la suma de las fuerzas en Y igual a 0. Pues A más B menos P es igual a 0. Despejamos, A más B igual a 36. La suma de los momentos es igual a 0. Radio, fuerza, radio, fuerza. Radio, fuerza, radio, fuerza. Muy bien, muy bien. Vean, encontramos que, pues obviamente vale lo mismo, 18 y 18. Si queremos hacer los diagramas de cortante y flexionante, recordemos que escojo un pedacito de viga, lo llamo X, pongo mi fuerza cortante acá y mi momento flexionante para acá. Y ahora sí, la suma de las fuerzas en Y sería A menos B menos, pues, 1,5 por X. Y entonces vea qué interesante, porque si yo pongo aquí en X igual 0, me da 18. Si yo pongo X igual a 12, me da 0. Y si yo pongo X igual a 24, me da menos 18. Muy bien. Para lo que es el momento, tenemos el momento. Ese es mi punto de giro. La fuerza está ubicada en el centro del pedacito que yo escogí, por lo tanto va a ser X medios el radio. Toda la fuerza que se contiene aquí es 1,5 por X. Por la ley de la mano derecha, este torque iría positivo, pero este torque iría negativo. X por A. Despejo, me da una cuadrática. Si recordamos un poco la matemática del colegio, encontrábamos que pues había un X del vértice, ¿verdad? Que el X del vértice es esto. Vea qué curioso. Menos B entre 2A. Esto es B, esto es A. Me da 12. En el punto de la mitad vamos a tener el momento más alto. Para averiguar cuánto vale ese momento alto, que es este 108, pues encontramos el Y del vértice, que era menos discriminante entre 4A. Plop, 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 plop. Aquí está. Por aquello, ¿verdad? El discriminante era B cuadrado menos 4AC. Y listo, ve, una cuadrática cóncava hacia arriba, perfecto, porque sí lo es una cuadrática cóncava hacia arriba, y eso es una función lineal decreciente. Excelente, eso es lo que vimos en estática. Lo nuevo es encontrar por áreas transformadas, por el método de área transformada, los esfuerzos. Paso 1, estamos hablando de las áreas, ¿verdad? Área 1 por Y1 es igual a área 2 por Y2. O sea que en nuestro caso sería Y12 por Y, que sería el área morada, por Y medios, que es a lo que se ubica el centro de masa morado, N, que es 10, aquí está, por el área del acero, que aquí está, por, pues a 20 le quito 2,5, 17,5. Pues a 17,5 le quito Y cuadrática y encontramos mi eje neutro. Vamos con la inercia, 1/3 de la base por altura de la 3, que corresponde a la parte morada, y N por AS por D al cuadrado, que corresponde a la parte naranja. 12 la base
7,30 es la altura, 10 es n, 3,14 es el área, 17,5 menos 7,30 la distancia de aquí a aquí. Excelente. Y los esfuerzos, tenemos el esfuerzo de compresión, momento, el 108. 108, 1000, porque está en kip. Por 12, porque está en pie, hay que pasarlo a pulgada. 730 es la distancia Y de la parte morada, donde está el concreto, de la parte extremo al eje neutro, entre la inercia con respecto a ese eje neutro. Y mientras que el esfuerzo de el acero, ¿verdad? En su área transformada, 10 por 108.000 por 12, ¿verdad? Que era ese asunto de la conversión, 17,5 menos 7,30 entre la inercia. Y aquí estaríamos encontrando los dos esfuerzos. Voy a dividir, ve que ya me salió el sol, ¿verdad? Voy a dividir el video en dos. Es una tarde interesante de invierno aquí en Barcelona, hace sol. Pero bueno, es un invierno atípico. Voy a hacer una pausa aquí, voy a partir este video para, en esta segunda parte, seguir hablando de qué pasaría si tenemos refuerzos en la parte de compresión. Pero eso lo veremos ahora en el siguiente video.